SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo Luz. Él es profesor de Derecho Constitucional a propósito de los acontecimientos que están pasando, para también compartir con ustedes la perspectiva constitucional, la perspectiva legal de estos cambios que vamos a protagonizar los uruguayos todos. Buen día, bienvenido, Eduardo. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien, muy bien, gracias. Algunas cosas que nos gustaría definir contigo. Se ha informado que la renuncia ya fue presentada en el día de ayer en una carta escueta por parte del, podríamos decirlo así, hasta ahora vicepresidente de la República. Sí, exactamente. Bien. ¿Cuáles son? Lo va a tratar la Asamblea General y ahí dejará de ser vicepresidente. Ahí está. ¿Cuáles son los pasos entonces que en una circunstancia de esta naturaleza la Constitución prevé? Bueno, la Constitución uruguaya la vigente actual es de 1967, es decir que está cumpliendo 50 años. Si bien ha sido parcialmente cumplida en los últimos años, que ese es otro tema, daría para otra conversación. En este caso sí, se está cumpliendo estrictamente lo que establece la norma. Es una constitución que ha previsto casi todas las alternativas que puede haber en el tema, y en el artículo 153 de la Constitución justamente prevé qué es lo que sucede en caso de vacancia definitiva o temporal del presidente, de la presidencia de la República o del vicepresidente, que pudiera suceder. Incluso prevé qué pasa si esa vacancia se produce antes de asumir el cargo. Es decir, están todas las situaciones previstas. Están previstas en la Constitución, están previstas por la norma, pero sin embargo no tiene mucho antecedente histórico, ¿no? No, antecedentes no hay de renuncia a un vicepresidente. El antecedente que se ha manejado en estos días en la prensa es la del vicepresidente Sattelli, pero fue una circunstancia muy especial en el momento del golpe de Estado del presidente Bordaberry, que él era su vicepresidente. Y ahí hay una discusión de si el vicepresidente renunció o no. Lo cierto es que el vicepresidente Sattelli no acompañó a Bordaberry en el golpe, pero no hizo el trámite formal de renuncia, simplemente se negó a continuar en el gobierno. Es decir, que no hubo una renuncia. No se recorrió un camino de la renuncia como lo establece la Constitución. La Constitución lo que establece es que en caso de vacancia de estos cargos, en el caso puntual del vicepresidente Sendic, asume el primer senador de la lista más votada del partido que haya ganado las elecciones, porque anteriormente esa última frase no estaba. Claro. El partido que haya ganado las elecciones. Entonces podía suceder que hubiera una lista cuando estaba en funcionamiento la ley de lemas con multiplicidad de candidaturas a la presidencia, que hubiera un presidente de un partido, pero que otro partido tuviera más votos en forma individual. Entiendo. El presidente llegaba por la suma de votos de todo su partido. Bien. En el caso de que nos ocupa hoy, hay que seguir el orden. Bueno, y el primer senador más votado de la lista más votada es el expresidente y actual senador Mujica. Claro. Pero la Constitución, que ha sido cuidadosa en su redacción, si bien establece que debe asumir el primer senador de la lista más votada, en el mismo artículo le impone que no tenga los impedimentos del artículo 151 y 152. El 151 es que no tenga la edad para ser presidente, que es 35 años de edad, y ciudadano natural, requisito esencial. Nosotros tuvimos un solo caso en nuestra historia en el cual un ciudadano legal fue presidente de la República por un tiempo, Duncan Stewart, que prácticamente olvidado por la historia, pero la República Constitucional fue una curiosidad, sí, que no era uruguayo. Y el 152 establece que en el Uruguay no hay reelección presidencial, que eso es algo muy tradicional de los uruguayos. Las veces que se ha intentado reformar la Constitución estableciendo la reelección, la ciudadanía lo ha rechazado. Es decir, que está en el ADN del uruguayo, no la reelección presidencial, porque se ha intentado más de una vez y siempre ha fracasado.
La última en la elección del año 71, ¿no? En la elección del año 71, cuando el presidente Pacheco Areco se propuso una modificación constitucional para ser reelecto. Incluso la Constitución es tan precisa en ese tema, que prevé que en el caso de que hubiera una reforma que permitiera la reelección presidencial, en ese caso se planteó que había que votar por las dos listas, es decir, el ciudadano tenía que ir a la urna y votar a su candidato a la presidencia, y si acompañaba la reforma de la reelección, sí. ponía el sí por la reelección y votaba al presidente Pacheco. Sí, el famoso régimen vigente y régimen propuesto, ¿no? Exactamente, eso muy bien lo ha dicho usted con mucha claridad. Lo cierto es que no puede haber reelección presidencial. Eso no es ni malo ni bueno, es una característica del Uruguay. Perfecto. Yo pienso que es bueno. Una precisión semántica, mi querido Eduardo. En realidad no puede haber reelección continuada. Seguida, porque en realidad reelección hay, ¿no? Sí, claro, sí. Es decir, tiene que dejar pasar un periodo. Claro. Que tenemos el ejemplo de José Valle y Ordóñez, de Julio María Sanguinetti y de Tabaré Vázquez. Exactamente. ¿no? Que fueron presidentes en dos periodos, pero dejaron un periodo en el medio. Exactamente. Eso es el Uruguay. El constituyente uruguayo ha sido muy celoso de que el poder ejecutivo, o sea, el poder en general, no utilice las herramientas del poder para beneficio de su partido político. Usted ve que en otros países como la Argentina, por citar alguno, el presidente hace campaña política por la reelección directamente. Entonces utiliza la estructura del Estado, que es lo que los partidos no la tienen, los partidos de la oposición, en base para promover su reelección. En el caso del derecho uruguayo, que además el uruguayo, yo ya lo he dicho, incluso contigo mismo he tenido oportunidad de hablar, tiene un sentido muy intuitivo de lo que es la Constitución. Entonces ha sido cuidadoso en ese aspecto. No es un pueblo enemigo de la reelección constitucional. Y está muy bien que el constituyente, teniendo en cuenta esta premisa que es vigente el día de hoy, que si hay ciudadanos que quieren cambiarla, cada tanto hay impulsos en ese sentido, pueden accionar los mecanismos para un probable cambio, ¿no es cierto? Claro. Ahora bien, es muy interesante porque razonando casi por un absurdo, pero en estas cosas conviene ser desconfiado, podría engañarse a la Constitución si yo coloco en el primer del lugar del Senado, ¿no es cierto?, a una persona que fue presidente, y después hago renunciar al vicepresidente y después hago renunciar al presidente. Claro, eso pasó una vez en el Uruguay. Eso pasó Sí, tenemos un antecedente que es un caso curioso, por el año 1870, mira cuántos años nos remontamos. Por eso el Uruguay es un caso particular en lo que se refiere a la Constitución, porque nos estamos remontando 150 años atrás, y ya en aquellos tiempos el constituyente era cuidadoso de la Constitución. O sea que en unas épocas en que el país recién estaba naciendo. Y en esos años el presidente fue Máximo Santos. Ah, es cierto, Santos, claro. Cuando él termina la presidencia, como quiere continuar en la presidencia y no puede porque la Constitución de 1830 ya le prohibía esa situación, el Uruguay crea un departamento, que es el último departamento que se crea, que es Flores. Sí, claro. Y Santos se presenta candidato al Senado por Flores, porque en aquellos tiempos los senadores eran departamentales, hoy son nacionales. Y sale electo senador por Flores, asume en la Cámara de Senadores, se hace elegir presidente del Senado, porque en aquellos tiempos no había vicepresidente de la República en la Constitución del 30, y una vez que es vicepresidente del Senado, que es presidente del Senado, que sí se preveía que en caso de renuncia o incapacidad del presidente asumía el primer senador, hace renunciar al presidente de la época y vuelve a la presidencia. Claro. Es decir, que estas maniobras políticas no son nuevas. A propósito, vicepresidente no siempre existió, ¿verdad? No, vicepresidente se incluye en la Constitución de 1918, que es cuando nosotros empezamos, digamos que a consolidar al Uruguay como un Estado, digamos que de derecho, ¿no? Es decir, hay un quiebre histórico. Luego de muerto Aparicio Saravia,
hay un escritor argentino, que lo voy a citar, que es Gálvez, que a pesar de ser argentino escribió, en mi concepto, una de las mejores biografías de Aparicio Saravia. Escribió una serie de libros que se llama Los Caudillos. Escribió sobre Saravia, Martín Güemes, Pancho Ramírez, el Mariscal López, etcétera. Una obra muy valiosa. Y Gálvez, en ese libro, que demuestra además mucha admiración por Saravia, dice algo muy interesante, o muy, desde el punto de vista literario, hasta bello es. Él dice que la última gran acción que Saravia hizo por el Uruguay, que hizo muchas, según él, fue morirse en Masoller. Pero no lo dice en sentido de que le deseara la muerte a Saravia, sino en el sentido de que por la muerte de Saravia pudo tener el camino abierto un José Valle Ordóñez, que es el padre del Uruguay moderno, sin duda, ¿no? Que era un hombre adelantado a la época. Y si yo estoy hablando como profesor de Derecho Constitucional, y no como partidariamente, pero las cosas hay que reconocerlas, ¿verdad? El docente tiene que ser objetivo, no tiene que demostrar o no tiene que transmitir su simpatía política nunca. Pero los hechos históricos son así. Con la muerte de Saravia empieza el Uruguay moderno, que empieza con José Valle Ordóñez y una cantidad de miembros del Partido Nacional que lo secundaron, y ahí se pone la figura del vicepresidente de la República. Claro. Y nosotros hemos tenido constituciones de todo tipo, con poderes ejecutivos colegiados, poderes ejecutivos unipersonales como tenemos ahora, y ahora llegamos a la Constitución del 67, que a mí me parece sería nuestra última constitución. Es decir, esa Constitución del 67 ha sido parcialmente reformada. En el 97, ¿no? En el 97 fue una reforma importante, pero fue una reforma del sistema electoral. Pero después incluyó la reforma llamada de los jubilados. Ah, sí, claro. ¿no? La reforma del agua, o sea que no se puede privatizar el agua, etcétera. Pero como son reformas parciales, es decir, se toca algún artículo de la Constitución, nosotros nos seguimos refiriendo a la Constitución como la Constitución del 67. Entendido. Es decir, hay dos conceptos, ¿verdad? Está la reforma de la Constitución, que es cuando aparece una Constitución nueva totalmente, 1830, 1918, 1942, 1952, o la reforma a la Constitución, que es algún retoque que se le hace, pero sigue siendo esencialmente la misma. Es el caso de la Constitución del 67, que ha sido retocada, pero esencialmente sigue siendo igual en su estructura básica, digamos. El vicepresidente Raúl Sendic elevó una carta de renuncia a la Asamblea General. Ahora esta, lo comentabas tú ayer en televisión, seguramente va a ser aceptada, pero en realidad es una cuestión muy formal porque poco importa si es aceptada o no, ¿verdad? Claro, es decir, ahí hay dos posiciones. La que, digamos que la mayoritaria, ¿no? En la cual no estoy, lamentablemente, en el cual dicen que, bueno, que la Asamblea General debe tratar la renuncia, y va a ser aceptada, sin duda. La otra posición, la minoritaria, que es la mía, la que yo sostengo que la renuncia es un acto voluntario, unilateral, y que no necesita, en el caso de los políticos, de los cargos públicos, no necesita ser aceptada, es decir, que el presidente de la República, el vicepresidente presenta la renuncia y automáticamente se concretó la renuncia, es decir, no hay que tratarla desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entiendo. O sea, es decir, razonando por el absurdo. Doctor, les recuerdo a todos que estoy conversando con Eduardo Luz, profesor de Derecho Constitucional. Razonando por el absurdo, profesor, ¿qué pasaría, razonando por el absurdo, verdad? Que un vicepresidente, sigamos con el ejemplo que nos convoca, el vicepresidente Sendic dice, bueno, renuncio, y el cuerpo le dice, no, usted tiene que seguir. ¿Y qué va a seguir? ¿A desgano, en contra de su libertad, en contra de su intención, en contra de sus ganas? Claro, es decir, es una solución de sentido común. Es decir, cualquier persona que quiera renunciar no se la puede obligar a continuar. Porque ¿con qué ánimo va a continuar en el cargo? ¿Se da cuenta? Naturalmente. Incluso ayer, después que en estos días recibí una nota de un constitucionalista paraguayo, que se lo voy a comentar porque es muy valiosa, que dice que coincide conmigo
en el sentido de que la renuncia opera automáticamente. Incluso él dice que ni siquiera se debe reunir la Asamblea General, es decir, con presentarla en la Secretaría del Senado ya automáticamente operó la renuncia y ya asume el suplente. No necesita que se trate. Pero en Paraguay se pone expresamente que la Asamblea General lo debe aceptar, aún sabiendo que no es necesario, porque en Paraguay ha habido antecedentes de presidentes que han sido obligados a renunciar, o vicepresidentes que han sido obligados, tipo con un revólver en la sien. Entonces, para evitar que eso suceda, que puede suceder en un ámbito privado, en un despacho, lo hacen comparecer al hemiciclo de la Asamblea para ver si realmente está renunciando o no. Entonces, por ese caso se trata la renuncia, se acepta. Pero técnicamente no debería ser aceptada porque es una situación automática. Incluso la prensa, y lo digo en el buen sentido, sobre todo la deportiva, dicen, el director técnico de X equipo presentó una renuncia indeclinable. Y no hay renuncias indeclinables. La renuncia es como lo dijo el presidente de la República, que es médico. Una renuncia es una renuncia. En su momento dijo eso. Sí. Y es así. Si usted mañana no está atado por un contrato que diga que debe estar en Diamante FM por, no sé, por X tiempo, y usted quiere irse a otra emisora, le va a decir al empleador, mira, voy a renunciar a la radio. Exacto. Espero que no lo haga, pero el programa es muy bueno y tiene mucha audiencia. Pero el empleador no le puede decir, no, yo te obligo a que te quedes, a no ser que haya un contrato que te esté obligando por un plazo. En el caso de los cargos electorales, que se accede por elección, no hay contrato. Incluso nosotros hemos tenido ahora, en estos tiempos, legisladores que han renunciado a su banca, han presentado la renuncia, y lo que ha hecho la Cámara es decir, orden del día, se presenta la renuncia del diputado XX, se acepta su renuncia y se convoca al suplente. No se trata en Cámara la renuncia del legislador. Te consulto lo siguiente, Este profesor. caso porque es muy especial, ¿verdad? En este contexto... Es comprensible que se... Además estoy seguro que todos los partidos políticos van a querer expresar su punto de vista político del tema. Aunque aparentemente, esto te lo cuestionaría un poco, aunque entiendo desde dónde lo decís, aparentemente hay un acuerdo de darle al asunto la mayor celeridad y no generar un ámbito de evaluación política muy extenso. Ah, bueno, eso puede ser, sí. Ayer lo comentó la senadora del gobierno, Daisy Tourné, que justamente... fruto de un acuerdo con integrantes de bancadas de otros partidos. Igual hay algo que a mí me gustaría, de todas maneras va a ocurrir, que la Asamblea General va a darse por enterada y va a aceptar la renuncia. Claro. Casi como un hecho, yo creo entenderte, más que oponerte tú decís que no es necesario, ¿no es cierto? Exacto. Y la va a aceptar por unanimidad. Exacto. Y en ese contexto... automáticamente tal vez algún legislador de la 711 no la vote, ¿no? Ajá. Seguramente suceda eso. Bien. En ese caso, sin ningún trámite, o sea, no hay que hacer ningún trámite, ninguna solemnidad, ninguna ceremonia, automáticamente va a asumir la senadora Topolansky. Bueno, me quedé pensando en eso que dijiste, porque si los legisladores de la 711 no la votan, estarían dando una señal política en el sentido de que, tal como dice Constanza Moreira hoy según los medios, habrá que ver qué hace Constanza Moreira mañana. Entonces, sí. A Sendic lo obligaron a renunciar. Yo creo que no lo van a votar los legisladores de la 711. Acá hay una apreciación política. Sí, queda claro. Si la debería ser. Bueno, eso es una linda perspectiva para ver, ¿no? Para analizar. Porque se presenta la renuncia y sus compañeros de bancada, que conocen lo que nosotros no conocemos, no creo que voten la renuncia de su compañero de bancada. Bueno, hay que ver, porque a lo mejor, como conocen lo que nosotros no conocemos, entienden que aunque no sea una buena noticia, es el camino adecuado, ¿no? Claro, igual las mayorías van a estar, porque la Constitución, cuando la Constitución quiere que temas fundamentales no queden en manos de un partido,
existe mayorías especiales. La pregunta es... Y acá con una mayoría simple se aceptaría, es decir, que habiendo quórum en el Senado, y de ese quórum obteniendo más de la mitad, ya está, en la Asamblea General, ya alcanza, y no tiene que estar los 130 legisladores en sala. Quiero preguntarte lo siguiente, una vez que se acepte la renuncia, ¿automáticamente queda en su lugar la senadora Lucía Topolansky? Sí, automáticamente. O sea, no hay que votar nada. No hay una ceremonia de asunción, porque la Constitución ya la hizo a la ceremonia. Perfecto. La Constitución dice, asume el primer candidato de la lista más votada, como Mujica no puede ser porque ya fue presidente, viene el segundo. Y una precisión... Si la senadora Topolansky dijera, no, yo no quiero aceptar, viene el tercero. Y aunque no creo que sea de alta importancia, quiero hacerte esta pregunta que tiene que ver con cosas que he escuchado. Lucía Topolansky pasaría a ser la presidenta del Senado, la presidenta de la Asamblea General. Pero, y acaba la pregunta, ¿es necesario que sea además vicepresidenta? Sí, claro, no es necesario. Ahí hay una discusión que es académica, que las dos posiciones son muy legítimas, porque el tema que se plantea es el siguiente: el primer senador de la lista más votada no puede ser vicepresidente de la República, pero no dice que no pueda ser presidente de la Asamblea General y presidente del Senado, no lo dice. Hay un vacío ahí constitucional. Entonces, podría suceder que Lucía Topolansky fuera la vicepresidente de la República y el senador Mujica presidente de la Asamblea General y presidente del Senado, si se siguiera esa posición. Pero al no haber un texto escrito que lo resuelva, hay que interpretar por sentido común y por otras normas interpretativas. Entonces, el sentido común y las otras normas interpretativas nos dicen que como el vicepresidente de la República, además yo lo he conversado, es una figura muy particular en nuestro país, porque el vicepresidente de la República no tiene una función propia que sea del vicepresidente de la República. Es decir, la Constitución no le otorga ninguna función al vicepresidente de la República, sino que el vicepresidente de la República opera como una especie de comodín. Es decir, ocupa 3 cargos según las circunstancias en que se dé. Entonces, cuando el presidente de la República se ausenta por más de 48 horas del país, o se incapacita o fallece, asume la presidencia porque es su suplente. Por ser vicepresidente de la República, es presidente de la Asamblea General. Y también por ser presidente de la República, es presidente del Senado. Porque en el Uruguay nosotros tenemos la Cámara de Senadores integrada por 30 miembros, que son electos por el pueblo. Son 30 senadores. El senador número 31 es el vicepresidente de la República. Es decir, que la Cámara en realidad tiene 31 integrantes. Claro, porque vota. Entonces ahí... Porque vota ese senador, incide. Sí, claro que sí, vota, tiene voz y voto, incide claramente, sí, incluso en un eventual empate desempata el voto 31. Pero al ser vicepresidente de la República, automáticamente ingresa al Senado. Es decir, que por ser vicepresidente ingresa al Senado, no ingresa al Senado como senador. En el caso puntual de Sendik, él salió electo senador por su lista, pero también cuando compareció a las elecciones, compareció como candidato al Senado ante la eventualidad que el Frente Amplio perdiera las elecciones, sería un senador más, y como miembro integrante de la fórmula de la presidencia con el doctor Vázquez en la eventualidad que el Frente Amplio ganara las elecciones. O sea que él... Como ganó las elecciones, él renunció a su banca en el Senado y optó por el cargo de vicepresidente. O sea que no hay posibilidades que una vez que deje de ser vicepresidente de la República, asuma como senador de la República. No hay ninguna posibilidad. El vicepresidente Sendik, a partir de mañana, cuando se reúna la Asamblea General, es un ciudadano común. Hoy publica... No tiene ningún privilegio. Doctor, hoy publica subrayado en su página web, leo textual, Sendik cobrará un subsidio de $13.000 por un año a partir del 2020. Corresponde al 85% el salario que percibirá hasta mañana miércoles el vicepresidente renunciante. ¿Esto es fruto de qué normas o de qué...? Eso sí, es una norma bastante resistida por
incluso por nosotros como constitucionalistas, es una especie de seguro de paro que se le da al político, porque el razonamiento es el siguiente. El legislador debe cobrar un sueldo, porque si no a la Cámara accedería, entre comillas, el rico, Sí. el que no necesita trabajar para vivir, o que tiene empresas o lo que sea. Sí. Entonces se le paga un sueldo. Ahora, si está determinada cantidad de tiempo en el gobierno, mínima, que el vicepresidente ya lo cumplió, una vez que deja su banca, por los motivos que fueren, sigue cobrando un porcentaje del sueldo, que se dice es el 85%, ¿es cierto?, como una especie de seguro de paro hasta el 2020, no desde el 2020. Hasta el 2020. Claro, y O sea, ese en el tiempo, periodo inmediatamente siguiente. justamente. Entonces, antes era un poco más largo el plazo, pero después, dada la resistencia que la ciudadanía tiene ante ese tema, que no entiende cómo se le puede pagar, porque en realidad técnicamente es un seguro de desempleo, que es lo que hace el BPS con una persona que es despedida. Nada más que el BPS le paga durante 6 meses el 60% del salario. Y ellos tienen ese seguro que se lo votaron ellos mismos, porque el sueldo de los legisladores se lo votan ellos. Sí. Con la particularidad que se lo vota la asamblea, que el gobierno que se retira vota el sueldo del gobierno que ingresa. En este Pero es caso como que usted se votara el sueldo en la radio. es el 85%. Y en otros lugares, ¿cómo es? Porque si no es el Parlamento, ¿quién te va a fijar el sueldo? Es el propio Parlamento. Claro, es el propio Parlamento que se fija el sueldo. Sí, pero digamos, eso se da a nivel de cada uno de los poderes. En el Poder Judicial, por ejemplo, los ministros, bueno, ahora por ese problema que creó el presidente Mujica, lo digo así porque realmente fue así, tenemos el problema de los judiciales que recibieron un aumento de sueldo fuera de programa, digamos, por ese error que cometió el presidente Mujica, que no hiciera, incluso por la... Bueno, tú dices, y creo entender la perspectiva política, Eduardo, cuando dices el presidente Mujica, pero recordemos que fue una decisión del Parlamento, ¿no? Uy, me parece que se nos fue Eduardo del aire. ¿Me escuchás ahora, Eduardo? No, pero creo que la oposición no votó esa. No, sí, está bien, pero el Parlamento... No, pero sí, no hay duda que es una decisión del Parlamento. Para que una ley esté vigente no se necesita que la vote tal o cual, necesita que tenga votos suficientes. Sí, claro, sin duda. No, pues, si no vamos a transformar en que hay leyes A, leyes B y leyes C. Y las leyes son... No, estoy de acuerdo totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno. No, lo que te quise transmitir, Sí. además algo muy valioso, el único poder auténticamente democrático que hay en el Uruguay es el Parlamento. Está bien. Porque el Poder Ejecutivo es la única persona electa, es el presidente. Sí. Los otros son designados, el Poder Judicial son funcionarios de carrera. O sea pero el Parlamento votó eso, sin duda, con votos de la oposición o sin votos de la oposición. A eso me refiero. No, eso no interesa, es una ley vigente, pero me refiero a que sí, se fija el sueldo ellos mismos. Es decir, el Poder Judicial, claro, los ministros fijan el sueldo y el Poder Legislativo pasa igual. Lo que no tiene el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo es el seguro de desempleo. Entendido. Que es del 85% en ley 16.195, aprobada el 10 de julio del año 1991 con Walter Santoro como presidente. Exactamente. Bueno, yo te agradezco mucho, Eduardo, porque fuiste muy amable y muy claro como siempre, y nos reencontraremos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, cómo no, con mucho gusto y felicitaciones por el programa. Muchas gracias por llamar. Con mucho gusto, Eduardo. Era el doctor Eduardo Luz, profesor de Derecho Constitucional, que nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com